Buenas noches. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Marcus. Para nosotros, Centro de Estudios Estanislao Zuleta, siempre es un gusto inmenso contar con la presencia de ustedes en este evento que llamamos Conmemoremos, donde se busca recordar lo que ha sido constituyente de lo que somos, tanto en lo personal como en lo colectivo. Para lograr ese objetivo se traerán al presente personajes, hechos y acontecimientos, como es el caso de hoy, a los 50 años del mayo del 68, que busquen ser dotados de sentido para entender el tipo de sociedad y humanidad que somos ahora. Hoy quienes participan de esta conversación son a mi derecha Santiago Alarcón, Juan David Gómez y Leandro Sánchez, miembros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Dicha conversación tiene como título Ser joven y no ser revolucionario no sigue siendo una contradicción en los términos. Este momento quiero aprovechar para darles las gracias infinitas a los maestros por su compromiso y por su infinita generosidad, y quiero traerles una cita a propósito. En cuestiones de cultura y del saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Antonio Machado. Este reconocimiento para todos los maestros, especialmente a Carlos Mario González. Traer entonces los agradecimientos que siempre son indispensables a la Biblioteca Pública Piloto por disponernos tan amablemente de este espacio, al Centro de Estudios Estanislao Zuleta, quien es el organizador de este encuentro, a ilibros.com, a la librería Al Pie de la Letra, a ilibros.com, a otra parte, a la emisora de la Universidad Nacional y por supuesto a todos ustedes por su compañía y a quienes participan en la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Andrés. Buenas tardes, buenas noches para todos. La sesión de hoy estamos limitados de asistencia, pero no por eso pues vamos a dejar de hacer el homenaje que para bien tenemos en esta ocasión del Mayo francés o los 50 años de Mayo del 68. Como decía Andrés, pues nuestra intención es recordar un poco lo que fue aquel Mayo francés, traer a la memoria un acontecimiento que para bien o para mal, a ojos de muchos, marcó la izquierda, partió la izquierda en dos. Hay un antes y un después de Mayo del 68 y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Entonces, Leandro, Santiago y yo hemos preparado unos puntos, unos problemas cruciales sobre este acontecimiento de mayo, de este mayo francés, que no hay que decir pues que no se agota solamente en Francia, que si bien recibe su nombre por los acontecimientos de París de 1968, de mayo y de junio, pues no es una cuestión que se agote allí, que también tiene coletazos en Alemania, en toda Europa, en América Latina, principalmente en México, en Argentina, también en Colombia pues tenemos brotes de ese mayo del 68 y por eso consideramos que es un evento digno de ser recordado eh, por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hablar de, como les decía, preparamos algunos puntos fundamentales o algunos problemas que queremos conversar con ustedes. Les voy a presentar un poco cuáles son esos problemas y luego vamos a pasar a hacer un breve contexto de qué fue ese mayo francés para discutir nosotros tres, pues en la medida de lo posible, los retos teóricos y prácticos que este acontecimiento nos trae. En primera instancia queremos conversar con ustedes el problema de la juventud, qué papel jugó la juventud en Francia en el 68, qué papel qué papel jugaron personajes muy jóvenes, Daniel Cohn-Bendit, por ejemplo, que lo tienen ustedes allí en la imagen, Rudy Dushke, Angela Davis, que fueron personajes de no más de 25 años cuando sucedieron los acontecimientos, pues que estas personas en su momento
histórico, cómo influyeron y el carácter propiamente de ser jóvenes, cómo influyó en los acontecimientos. En términos generales, ¿qué es la juventud? Y para hacer cara también al título de esta conversación, de si ustedes sabrán, pues conocen la expresión de Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, dice Allende, y bueno, esa expresión ha tenido varias variantes. Una de ellas es ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción en los términos, que es la que nos sirvió para poner de título. Nosotros la pusimos en interrogación porque queremos interrogar también es un poco, preguntarnos si la juventud por principio es revolucionaria o no. ¿Qué es la juventud entonces en términos generales de cara a la madurez, de cara a la experiencia? Queremos también indagar un poco por el sujeto histórico o el sujeto de la revolución. Tenemos que desde Marx, aquel que ha cumplido las veces de sujeto histórico ha sido claramente el movimiento proletario. Pues bien, con mayo del 68 ahí hay un matiz que hay que hacer. Hay quienes insisten en que el proletariado no es el sujeto histórico. Hay quienes dicen, en cambio, que el proletariado se diversifica según la situación histórica. Pues ese será un tópico de discusión en la noche de hoy. Y terminaremos también hablando, si el tiempo nos lo permite, de lo que se ha dado en llamar la nueva izquierda, ¿sí? Esos movimientos sociales que se fundan eh, por esta época en el 68, pues, o que se fundan no, sino que tienen su calado en el marxismo, en las protestas sociales del 68, movimiento feminista, el movimiento de liberación negro, el movimiento ecologista, entre otros. Queremos mirar cómo articulan todos esos múltiples movimientos sociales a la lucha del marxismo, que pues para hablar claramente, el Mayo francés es un paso a la praxis marxista propiamente dicho, con todos los matices que haya que hacer, que espero pues que los podamos hacer el día de hoy. Entonces, para pasar a discutir esos puntos, es necesario que hagamos una breve contextualización. Pues no sé si les parece a Santiago de Alejandro que digamos un poco en términos generales qué fue mayo del 68 históricamente y que a partir de esos hechos pasemos a pensar los sentidos que trae para hoy este acontecimiento. Bueno, otra vez buena noche y muchas gracias por estar aquí. Eh, los datos siempre son importantes o solo adquieren su importancia cuando los datos permiten ser cargados de sentido o permiten abrir vías de sentido. Si los datos simplemente se toman como información, difícilmente abren caminos formativos. Por eso hoy nosotros no vamos a hacer una recopilación paso a paso, como se pueden encontrar en muchos lugares, de lo que fueron esos acontecimientos del Mayo francés, sino que proponemos pues la ruta de discusión que Juan David ya mencionó. Sin embargo, tampoco puede haber ausencia de datos porque yo creo que uno necesita siempre unas coordenadas históricas, si se quiere, sobre las cuales pararse. No se puede suponer que todos nosotros sabemos incluso cosas tan simples como estos datos. Entonces es necesario y, y eso se puede empezar a rastrear de muchas maneras. Pueden haber muchos puntos de partida para la interpretación, para la exposición de esos acontecimientos. Nosotros, o por lo menos de mi parte, se toman algunos. Juan David adelantaba cosas. Esta es en principio, es una manifestación estudiantil donde la juventud tiene un papel determinante. Su origen está allí y se da como una protesta o una manifestación, sobre todo por reformas educativas, reformas de la universidad y en gran medida del sistema pues, educativo francés en su totalidad. También hay que decir que tuvo pues, su mayor influencia en París. De pronto es algo que se le podrá reprochar o no a este movimiento, pero no supo articular por lo menos a todos los estudiantes de Francia, más allá de que se encontró réplicas en muchos lugares del mundo. Es digamos, un fenómeno extraño en ese sentido. Estas protestas estudiantiles surgen de cosas que pensábamos nosotros en la preparación del asunto,
hoy no se presentarían con tanto escándalo, e incluso en ese momento parecerían no tan escandalosas, y también es un poco extraño que se hayan tomado así. El muchacho que tenemos en pantalla, que ya Juan David dijo que es Daniel Cohn-Bendit, Daniel el Rojo, exacto, es, digamos, uno de los motores subjetivos del asunto, o una de las figuras particulares que sirvieron como de motor del movimiento. Daniel Cohn-Bendit es hijo de refugiados alemanes que huyen tras el nazismo, se instalan en Francia, soportan allí todo el periodo de la resistencia francesa, se instalan en París. Cohn-Bendit empieza a notar, es estudiante de sociología en una universidad que no es de las universidades principales de París, incluso está a las afueras de la ciudad, la Universidad de Nanterre. Cohn-Bendit empieza a replicar algo que sucedía en algunas universidades británicas, donde los estudiantes supieron, digamos, ganar terreno en algunas de sus reclamaciones con cosas como el acceso o la implementación, la instauración de dormitorios mixtos en las universidades. Para Francia esto fue escandaloso, y en principio entonces la protesta se dio por cosas como esta, y por lo que ya dije, como reformas muy amplias de la educación, sobre todo de la universidad. Y lo que empieza como una manifestación que la sociedad francesa y el Estado francés vio como el momento, decíamos en otro espacio, calenturiento de la juventud, de no soportar que autoritariamente se designara, se dividiera en los dormitorios de la universidad en dormitorios femeninos y dormitorios masculinos, con todo lo que suponía para una sociedad que en lo fáctico se presentaba como una sociedad abierta, donde incluso se tendría que promover ese tipo de libertades o ese tipo de no represiones en ese sentido. Empieza a tener lugar de una forma cualificada en la respuesta, primero, de los demás estudiantes parisinos, de liceos, de escuelas y también de las universidades. Y como dice un famoso historiador inglés británico, Eric Hobsbawm, empieza a tener también un espaldarazo de la opinión pública. Eso fue muy importante para ese movimiento. Y tomando fuerza, este movimiento empieza a ver que tras de sí se pueden articular otras cosas, en sus protestas, en sus marchas, y sobre todo pues dice también Hobsbawm, por un poco la ineptitud o diría uno, el momento de no reconocimiento como un problema para el Estado francés por parte de las autoridades, un poco dejar al margen lo que suponía ser un problema grave y tomarlo como una cuestión muy superficial que en pocos días se podría disolver. Hace que este movimiento tome fuerza, hace que este movimiento se reconozca aún más, y entonces la ineptitud de las fuerzas institucionales de Francia la dota de un reconocimiento que en principio no pudo haber tenido. Todo esto encuentra pues unos días de protesta muy fuertes entre el día 3 y 11 de mayo del 68, donde se presentan algunos enfrentamientos con fuerzas policiales y protestas masivas que coparon todo París, y que a lo mejor se hubiesen disuelto si no hubiesen tenido como soporte la adhesión de las centrales obreras y la adhesión de los trabajadores en lo que supuso la huelga general más grande de la historia de Europa, con alrededor de 10 millones de trabajadores en huelga general. Que se entienda, la cuestión de la huelga general era el paro absoluto de las actividades de los trabajadores, que hizo entonces que este movimiento se fortaleciera y que ya no fuera un tema menor para el Estado francés y para la administración política de Francia, que fuera visto con otros ojos y que de verdad alterara la vida normal de un país como Francia. Todo esto también se da en medio de acontecimientos extremadamente importantes a nivel mundial, se da en el contexto en simultáneo lo que
lo que se supo llamar luego la Primavera de Praga, que era una reacción de los checos frente a la dictadura del Partido Único soviético en su territorio, que supuso el desprestigio o el sobredesprestigio ya de la famosa Unión Soviética y de las lógicas que allí se daban de acuerdo a esta estructura de partido único, porque era raro que la Unión Soviética en su proyecto supuestamente socialista y universal no supiese aceptar reclamaciones en la República Checa de libertad de prensa, de libertad de escritura, de libertad literaria, cosas que se mostraron como fundamentales allí y que lo que querían era abrir, digamos, el panorama del socialismo aún más, y que la Unión Soviética no permitió, pues, y reprimió con tanta brutalidad. Todos esos acontecimientos, las guerras de liberación en África, sobre todo pues la que estaba vinculada fuertemente con Francia y la Argelia francesa, la colonización de Argelia, las fuerzas guerrilleras que allí estaban luchando por la independencia, también suponen todo este previo, pues suponen el terreno previo de llamar la atención sobre un Estado francés que ya perdía mucho crédito y era susceptible de cuestionamientos por todo lado. Todo esto pues aunado también a la guerra de Vietnam, a la revolución cubana, que jugó un papel muy importante acá, que mostraban ya que el mundo podía ser de otra manera, que entraban a señalar que las lógicas de dominación de una sociedad no eran eternas, lo que supuso también la revolución bolchevique, etcétera, etcétera, son, digamos, algunos de los factores sin los cuales no se puede entender lo que pasó allí. Entonces, como en ese contexto general surge este asunto, y pues mostrará rápidamente también su ascenso y su fracaso en muy poco tiempo. Decir de entrada, es importante, que esto fue un intento revolucionario de los más poderosos también del siglo XX, pero que también mostró su fracaso tremendo con todo lo que pasó allí, con la respuesta, pues, digamos, muy estratégica del presidente francés de ese momento, de llamar a elecciones, Charles de Gaulle, de llamar a elecciones y rápidamente frenar cualquier efervescencia revolucionaria que pudiese quedar tras las protestas. Entonces, un poco este es el terreno, y este primer punto que nosotros quisiéramos tocar sobre esos datos y sobre este terreno es el papel que jugó la juventud allí y por qué la juventud supo tener una relación muy importante con lo que vamos a tematizar también como revolución. ¿Por qué la posibilidad de la revolución revolucionaria estuvo fuertemente anclada y sobre las manos de los estudiantes que representan pues la juventud, como lo vamos a desarrollar aquí? Muy buenas noches. Un poco para entrar ya en lo que propone Leandro y entender el significado de estos hechos de mayo del 68, hay un elemento ahí que es bien interesante ver, y es cómo este movimiento estudiantil se encontró con algo que inicialmente no se había planteado, pero se lo encontraron y lo aprovecharon, y fue ese apoyo masivo de muchos franceses, especialmente de jóvenes obreros, de centrales sindicales, que inicialmente, después de un rechazo inicial que tuvo el Partido Comunista francés frente a esas expresiones de los jóvenes, esas manifestaciones que se estaban dando en las universidades, se estaban dando. Ahí es interesante ver cómo de alguna manera hay una especie de agregación de fuerzas, como digo, una chispa que inicialmente los jóvenes tuvieron el valor de haber prendido, pero que no son ellos, digámoslo así, los que la mantienen encendida. Es fundamental inicialmente como digo, presentaron unos acontecimientos, un poco como lo decía Leandro ahorita. Tenían inicialmente pedidos muy inocentes, unas mejoras al interior de la universidad, eran objetivos que no sobrepasaban esas dinámicas universitarias, pero que luego de una torpe reacción de la policía y en general pues del gobierno de Gaulle, se encuentra con una reacción de los jóvenes que en esa semana del 3 de mayo al 11 empiezan a desatar una serie de manifestaciones, algo semejante, no una insurrección, pero con vicios de eso, en la medida en que eran ataques muy violentos y eran muy decididos de parte de los estudiantes, que no fue solamente de los estudiantes,
tuvo el apoyo también de muchas personas, de gente de los barrios. Estas fueron unas manifestaciones que se dieron en el barrio latino, cerca a la Sorbona, a la universidad, y tuvo eso de significativo. Yo creo que ahí es importante ese hecho inicialmente, porque algo que no se pretendía, digámoslo, una gran revolución o una gran transformación, se va encontrando en el camino con eso, y ahí me parece importante ese hecho. Que para que ahorita lo analicemos un poco también en eso que ahorita en la discusión tiene que entrar, que es el asunto del sujeto histórico. A mí me gustaría también señalar respecto a algo que había dicho Juan David ahorita, y es con el cuidado de no tomar por principio que lo revolucionario está al lado de la juventud, y que hay una época especial en la cual los jóvenes estamos dispuestos a grandes cambios, o digámoslo algo así como a la rebeldía. De hecho, en la época había un grupo de neofascistas, y eran jóvenes también, se llamaban el Grupo de Occidente, y eran grupos reaccionarios que también atacaban a los jóvenes de izquierda, a otras manifestaciones. Entonces, ahí es bueno señalar eso, porque también en la juventud pueden existir planteamientos muy conservadores. O sea, no podemos considerar una especie de actitud esencialista de que todo joven igual un rebelde, sino que también hay cosas como digo, que se retratan con este grupo de Occidente, que digo que en esa época es muy especial. Trataban de boicotear las manifestaciones de los jóvenes de la Sorbona y de la Universidad de Nanterre y demás. Entonces, miren que ahí vemos ese hecho particular de cómo en la juventud también lo puede evitar. Ahí habría que señalar un poco en la medida de y por qué esta juventud de esta época, no solamente por el elemento político, digamos lo que expresa una especie de rechazo o de no a la sociedad existente. O sea, el no a una sociedad, o digámoslo así genéricamente, a un tipo de vida que se le estaba planteando a la juventud. Porque eso no solamente tiene expresión en mayo del 68, eso tiene expresión para la época en otras manifestaciones. Están los hippies, están, digámoslo, también nuevas expresiones culturales como el punk, y otras más, también el rechazo a la guerra de Vietnam. Es decir, otras formas que uno podría decir, hay una contraidentificación o un no reconocimiento a los valores establecidos que los grandes estaban planteando. Yo no sé si en otra época de la sociedad eso en la juventud se haya presentado de una manera tan clara, pero creo que a ese mayo de 68 toma fuerza incluso por ese contexto. Entonces creo que también en aras pues, de entender la totalidad del fenómeno, es bueno señalar eso. Bueno, allá llegaremos. ¿Cuál es, para que nos vamos aproximando a la situación, tomando parte pues, de lo que dice Leandro y lo que retoma Santiago, la situación de la juventud hay que tomarla con pinzas, ¿sí? Cuando preguntamos por el carácter revolucionario de la juventud, de entrada pues estamos haciendo una pregunta problematizadora, o sea, cualquier respuesta afirmativa o negativa de entrada es peligrosa, porque por el momento definamos la juventud en mediados del siglo pasado, bueno, en esa época en esa década de los 60 como un síntoma solamente, como un síntoma de que algo está pasando en la historia del siglo XX, no solamente de la izquierda, sino en la historia internacional del siglo XX. Bueno, Santiago decía, el movimiento hippie, el movimiento punk, pero no solamente eso, estamos en plena guerra de Vietnam, la protesta contra la brutalidad de la guerra de Vietnam. Bueno, Leandro hablaba también de la represiva de la Unión Soviética contra la República o contra Checoslovaquia, ¿sí? Estamos hablando, el Che Guevara lo matan el año anterior. Recuerden que nosotros hacíamos hace un año el homenaje a los 50 años de muerte del Che Guevara. Pues bien, el espíritu del Che Guevara está vivo en esta época. Incluso uno de los auditorios que los estudiantes de la Universidad de Nanterre reivindican para sus luchas lleva por título Che Guevara. Acaba de ser asesinado Martin Luther King en Estados Unidos. O sea, son un mundo de hechos que
uno pecaría de ingenuo si los analiza aisladamente. Uno tiene que decir, algo está pasando estructuralmente en la historia del siglo XX para que confluyan tantos fenómenos que, insisto, no son aislados. Y la juventud nos puede servir como el síntoma que nos revele algo que estructuralmente está sucediendo. Y digo síntoma porque es que ni siquiera la misma juventud era consciente de lo que sucedía. O sea, Leandro insistía, hay unas reivindicaciones porque los dormitorios sean mixtos, porque por una lucha pues que que en principio podría parecer superficial, o que en principio podrían parecer reivindicaciones meramente burguesas, reivindicaciones meramente particulares, de que sea abierta o que haya o que esa censura mejora la sexualidad se reprima cada vez más, es decir, que haya una mayor apertura en términos de la sexualidad entre los jóvenes, eso representado por una lucha que parecería pequeño burguesa, una lucha que parecería muy particularista, como que haya unidad entre los dormitorios, pero cosa extraña sucede que en el devenir mismo de esa lucha, y por eso digo que los mismos jóvenes no eran conscientes de eso, en el devenir mismo de esa lucha se termina uniendo la clase obrera, y eso nos deja una huelga de más de 10 millones de personas. Y piensen ustedes que Francia es un país muy pequeño, o sea, Francia es la mitad de lo que es Colombia, creo yo, si no es que menos. Un país de esa dimensión que pueda reunir en una huelga a 10 millones de personas, de verdad que son palabras superlativas. Pero y bueno, entonces hay que decir, bueno, la juventud es el síntoma de eso, pero no significa de ninguna manera que estemos ya por las vías de la juventud ante la revolución. Y Santiago insiste, bueno, había grupos neonazis, había grupos fascistas, el grupo de Occidente es un claro ejemplo de eso. Ustedes tienen ahí pues la imagen del atentado a Rudi Dutschke. Rudi Dutschke es un estudiante militante del movimiento estudiantil alemán, fundador de un movimiento cuasi guerrillero, ¿sí? En Alemania, en respuesta a un atentado que uno de estos jóvenes neonazis hace a un estudiante de tan solo 21, 22 años. Benno Ohnesorg es un estudiante de la Universidad de Frankfurt, es asesinado por un joven neonazi, reivindica pues la idea de que una sociedad nacional socialista es la mejor forma de gobierno, reivindica a partir de los mismos valores que se supone están reivindicando los jóvenes, la espontaneidad, la inmediatez, etcétera. Y bueno, Rudi Dutschke es el intento por responder a esa ala de derecha que también representa a la juventud en su época, y Rudi Dutschke pues funda todo un movimiento social. Eso mismo que tenemos con Daniel Cohn-Bendit en Francia, lo tenemos en Alemania. El mismo Rudi Dutschke pues es objetivo militar en un momento dado, en el mismo 68, también atentan contra su vida. Él morirá 10 años después como secuela de este atentado. Él recibe unos tiros en la cabeza, no muere allí, pero él nunca se puede recuperar totalmente de esto. Como secuela del atentado, Dutschke sufre catalepsia constantemente, y en una ocasión pues tomando un baño se ahoga porque tiene un ataque de catalepsia, y bueno, en el mismo baño pues no encuentra auxilio. Pero a lo que voy es a esto. La juventud en sí misma no puede ser entendida como un momento de la vida que por sus mismas lógicas es transgresora. Es un momento complejo, ¿sí? Es un momento que nos señala una situación atípica de esa absoluta minoría que significa la niñez, esa incapacidad de servirse de sí mismo que significa la niñez. Nosotros en Occidente pues hemos hecho de los niños unos pequeños idiotas, aquellos que no opinan, que no tienen una palabra y que están totalmente asumidos en su mundo interno, y hemos asumido de otra manera, siguiendo una lógica también muy deficiente, que la madurez, que la adultez, que la vejez por sí misma es el terreno del pensamiento, el terreno de la razón, el terreno de la prudencia.
Entonces asumimos que el maduro o que el adulto ya sabe porque es adulto, y asumimos que el niño, precisamente porque es niño, no sabe absolutamente nada. Entonces hemos asumido, y hay que decir pues que la juventud es un problema histórico. La juventud no es una cosa biológica, no existe la juventud en los animales, o sea, solamente los seres humanos somos propensos a eso que hemos llamado etapas, y es que pues hay que poner unas comillas a esa palabra etapa. Solamente los seres humanos somos propensos a esa etapa que hemos llamado juventud, y que como no es ni la minoría absoluta de la infancia, pero tampoco la pura serenidad y la pura cordura de la madurez, pues entonces es un espacio que oscila entre lo uno y lo otro, es un espacio de no saber, y que pues ese no saber puede reivindicar cualquier cosa. La juventud es una rareza. Yo decía también en otro espacio, ya en los diálogos platónicos aparece la expresión de que los jóvenes no respetan. O sea, hace 2500 años ya nos estamos quejando de que los jóvenes no respetan a sus mayores, pues entonces uno dice, pues es una cosa de esta juventud o es una cosa de la juventud, por lo menos en Occidente, pues porque nada podríamos decir, al menos en principio, de que así suceda en otras culturas. Bien, entonces, este es el problema pues con el que creo pues que deberíamos iniciar a problematizar el asunto. ¿Qué es la juventud? ¿Qué es la juventud de cara a la experiencia? Esa expresión de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, qué tan atinada es esa idea de que usted no sabe porque usted es joven, pero cuando usted crezca entenderá qué tan atinada es. ¿Qué nos puede decir pues la juventud y bueno, y particularmente esta juventud francesa, que es en últimas el tópico en el que nos estamos centrando? Bueno, yo creo que hay una cosa especial en el movimiento pues juvenil en Francia en ese momento. Entonces uno puede decir, no, es un quiebre, entonces después se mostrarán quiebres anteriores, etcétera, pero el momento particular no deja de ser un momento particular, y ese momento particular está también en gran medida puesto en eso que es la juventud. Es decir, estos muchachos y estas muchachas, de alguna u otra manera, con 20 años, Juan David decía menos de 25, menos de 24 años, casi todos, yo creo que reivindican una cosa muy importante, y es esa cuestión de nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. El temor de los famosos dormitorios mixtos era, como se puede escuchar en nuestros días en el país, pues una proliferación impresionante de embarazos irresponsables, y era un poco eso, pues como que también las condiciones estaban dadas. La píldora anticonceptiva era en ese momento una lucha muy, muy tenaz y muy furiosa en Francia. Todavía no se había establecido como un derecho, todavía no había aparecido con la suficiente fuerza. Después Bouvard y otros personajes van a hacer que eso se convierta en un derecho en Francia. Pero todo esto entonces en el fondo respondía a esa pregunta o exigía esa cuestión de yo también puedo hacer, yo también soy responsable, no simplemente aquel que es más grande, y más grande entiéndase aquí por edad, es más idóneo para decir sobre sí mismo, para decidir incluso sobre los otros, por esa condición de ser más grande en acumulación de tiempo, si se quiere. Entonces esto lo que entra a cuestionar un poco es eso. La lógica en la cual funciona una sociedad como esta, la lógica además de una sociedad que supuso ser y siempre ha supuesto ser muy revolucionaria. No es gratis pues de que allí se hayan dado pues movimientos universales y movimientos que han trastocado todo el mundo. Y esto pues enfocado, como decía Juan David, en ese concepto que nosotros queremos desarrollar, por un lado el de juventud, pero sobre todo el de experiencia aunado a ella. Entonces Juan David decía, siempre nosotros estamos también llenos de una formación cultural cuya institución familiar de alguna manera marca los destinos de lo que es uno después como ciudadano, de lo que será uno después en el vínculo con otros, en el vínculo social con otros fuera de ese núcleo familiar. Y en ese núcleo familiar, Juan David retrataba un poco al niño. El niño es el pequeño idiota, como dice Sartre, o el niño es aquel que hasta cierto punto incluso podemos coincidir que no puede decidir por sí mismo, es incluso una cosa muy lógica, pero que o quizá ese trato se alarga y después termina enquistándose de tal manera que también un joven, por lógica que parece natural, termine entrando en unas crisis, digamos, un poco también creadas
sobre cuál es su lugar y cuál es su capacidad para decidir. Entonces nosotros estamos también construidos en gran manera de esa forma, y este era el cuestionamiento principal acá. La juventud no es una etapa, no es un momento en el cual simplemente se tienen un montón de calenturas por muchas cosas, no es un momento en el que yo soy de izquierda porque sí, no es un momento en el que yo quiero contestar rebeldemente a todo. Pueden haber jóvenes que parezcan los más adultos de todos. Pueden haber jóvenes que en su vida experimenten una crisis por empezar a construir un vínculo de amistad, etcétera, etcétera, amoroso, como también pueden haber viejos, si seguimos con esa lógica, que tampoco puedan acceder a ningún tipo de experiencia y que su edad no dice nada respecto de eso. Entonces, un poco eso es lo que emerge acá también como problema cultural, como choque cultural. Y lleva también como a poner sobre la mesa el asunto de que también se puede ver de manera muy, muy malograda, de acuerdo a eso que nosotros conocemos como generaciones, de acuerdo a eso que nosotros sabemos ya muy bien definir en el camino que uno recorre en la vida, en decir, por ejemplo, esto es para jóvenes, esto no. Ese momento de decidir y de organizarle la vida a un individuo es el que aquí se quiere romper, es el que acá se dice, no aguanta más, no aguanta más la forma en que me están educando. Nosotros rastreábamos mucho los grafitis, es una cosa muy famosa, es un símbolo muy famoso de este momento revolucionario. Los grafitis en la universidad que decía ante los exámenes conteste con preguntas, ese tipo de cosas querían reivindicar para la juventud, para los estudiantes, una forma de incidir y una forma de decidir sobre sí mismos. El cuestionamiento de las instituciones, en principio educativas, pero que después se extendió y se seguirá extendiendo con coletazos de él, como cuestionamiento cultural a unas formas sociales que ya se presentaban caducas o que ya se empezaban a resquebrajar para ese momento en Francia. Ya no había alineamientos de la vida, la vinculación a las instituciones como partidos políticos incluso se ponía en cuestión. Y entonces se genera, pues, digamos, un momento de una gran sospecha, y una gran sospecha, pues, en términos de lo que Santiago decía como el gran rechazo, o en principio un trazar una frontera y decir no, frente a eso que se presenta como ya dispuesto para una etapa de mi vida, ya dispuesto como un camino a seguir, que tiene muy bien señalados los derroteros de él. Eso es lo que yo creo que entra aquí a jugar fuertemente en eso que nosotros podemos a grandes o a pequeños rasgos decir aquí que es la juventud, y que en ese momento encuentra, pues, un momento de mucha efervescencia. Ese sería como el lugar por el cual se puede empezar a trazar también ese concepto de experiencia. Y un poco ahí para analizar con estos hechos del 68, cuando uno entra a analizarlos, pues a mí me planteaban algo que yo creo que para analizarlo en el asunto de la juventud es bueno tenerlo en cuenta, y es, digámoslo, la relación con la tradición, porque se puede plantear que la relación con la tradición está fuertemente negada por la juventud, es decir, unos valores tradicionales con los cuales no hay un reconocimiento, hay un rechazo en términos culturales, en la música, en las influencias políticas y demás, pueden estar suponiéndose ahí. Pero eso puede traer también un signo negativo, que en mi opinión, y esa es para mí una crítica necesaria hacérsela a Mayo del 68, que en la medida de su rechazo, en gran medida justificado a ciertos valores tradicionales, también negó cosas potenciales y cosas importantes. Es significativa una anécdota que tiene Sartre de que él se sentía un poco como no reconocido en ciertos mítines de los estudiantes, y era porque había un afán de no querer tener figuras como protagónicas en el movimiento. Había un rechazo generalizado, entendían ellos, por burgués eso, que por ejemplo las clases magistrales no fueran dictadas por un profesor. Entonces ellos rechazaban eso porque creían que ese era un modelo que promovía el disciplinamiento burgués, y yo creo que esa forma de concebir las cosas rechazaba una cosa que por ejemplo en el CES siempre hemos reivindicado, que es el lugar de los maestros como
personas referenciales que por su recorrido experiencial pueden tener algo importante que aportar. Pues bien, creo que Mayo Francés es significativo algunos rechazos, por eso digo, en algunas partes es importante ese rechazo a lo tradicional, pero también puede ser algo problemático, y no solamente en términos, en este caso que yo lo ponía a los maestros, también tiene que ser como, digamos, la disposición a leer los pasados, es decir, las experiencias políticas que en algún momento triunfaron, cómo lograron hacerlo. Yo no quiero negar en eso porque aquí hay un asunto bien complejo de entender, que tiene que ser entendido dialécticamente, y es el asunto de digamos, de lo inédito que puede plantear la juventud, de lo nuevo que se puede identificar, pero como digo, eso inédito, eso imprevisible, cómo se articula o cómo dialoga con cosas también del pasado que son valiosas e importantes. No sé si introduzco ya el tema del espontaneísmo, pero porque se puede vincular ahí. Antes de pasar a eso, Santi, sí me parece importante pues como dejar algunas cuestiones claras respecto al tema de la experiencia, porque está íntimamente ligado con el de la espontaneidad y la dirección. O sea, si estamos insistiendo en que es necesario aclararnos qué entender por juventud, qué es qué entender por experiencia, y esto lo vamos a entender de cara también a los hechos históricos que tanto de pertinente tiene ese movimiento del 68 con respecto a los movimientos socialistas anteriores. Qué tan pertinente es este movimiento del 68 de cara al problema de la experiencia, la organización, perdón, de la espontaneidad y la organización, o espontaneidad y la dirección. Pues es importante que dejemos dicho algunas cuestiones básicas del problema de la experiencia. Hay una falsa oposición que se suele hacer cuando decimos el joven, el inexperimentado, y el adulto, el experimentado. Y es que estamos entendiendo experiencia en términos cuantitativos, ¿sí? Bueno, y Leandro lo decía hace un rato, hay quienes pueden vivir toda una vida sin una sola experiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y cuando yo lo introducía pues, con la expresión famosa de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y que tendríamos que cuestionarnos hasta qué punto eso es cierto, lo hacía precisamente atacando esa falsa oposición. Uno no tendría que, bueno, aquel que diga es que yo sé más que usted porque yo he vivido más, uno tendría que preguntarle qué entiende él por ese más. O sea, no sería tanto cuánto se ha vivido, sino cómo se ha vivido, lo que dé respuesta a quién tiene más experiencia, ¿sí? No está en una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. La experiencia solamente se logra allí donde se es capaz de trascender un sentido socialmente impuesto. Experiencia tiene aquel que es capaz de quebrar sus propios sentidos en la vida. Experiencia tiene aquel que es capaz de no ser el mismo. Una experiencia se logra allí cuando uno siente que después de ese acontecimiento nada puede ser visto de la misma manera. O sea, acontecimientos quizá triviales para el resto de las personas, aquel que lo ha experimentado ha sentido que en lo sucesivo no puede ser el mismo, simple y llanamente porque algo se ha roto dentro de él. Y esa palabra roto es importante, porque es que la experiencia es ruptura. La experiencia, más que esa continuidad, que esos felices continuum a los que uno podría representar como eslabones de una cadena que están funcionando todos, eso no es la experiencia. La experiencia habría que buscarla más en el sentido de la ruptura, de la falta, del sufrimiento. Esos momentos de ruptura y de falta, donde uno dice, mira hacia atrás y dice, bueno, algo aprendí, algo cambió en mí. Ese tipo de situaciones son las que marcan la experiencia, y precisamente por eso es que hay quienes pueden vivir toda una vida sin tener una sola experiencia. Hay quienes pueden vivir toda una vida sin cuestionarse nada de su existencia, sin cuestionarse sus relaciones amorosas, sin cuestionarse su relación con la sexualidad, sin cuestionarse su relación con la amistad, sin cuestionarse su posición ante la política, sin cuestionarse su posición ante la religión. Y entonces en esa medida uno puede tener 80 años y ser un total inexperimentado. Sí, porque es que el asunto no está en el cuánto, sino en el cómo. El asunto no está en qué tantos años, sino cómo se viven esos años, cuál es la cualidad de esos años. Por eso es falsa la idea de que la mejor dirección de un proyecto político de cualquier índole la tiene que tener aquel que más ha vivido.
¿sí? Uno tendría que decir, aquel que más ha vivido, sí, pero en términos cualitativos, no en términos cuantitativos, que era un poco la lucha que tenían los estudiantes con este modelo universitario según el cual el que está ahí parado sabe porque ya ha vivido mucho en términos de cantidad de tiempo, ya ha hecho una carrera universitaria, incluso la expresión carrera es bien diciente, y por eso está acreditado para hablar. Sí es cierto que en el 68 había círculos bastante antiacademicistas, bastante, bueno, ahí la expresión más adecuada sería mejor antiteóricos, una idea de que el saber por sí mismo es reprochable, es condenable, pues entonces se caía en cierto espíritu anarquista que decía, no vamos a aceptar la estructura de los seminarios. Ustedes conocen que es que la estructura del seminario francés es un docente que está al frente y que imparte una charla pues por un tiempo prolongado y solamente al final pues las observaciones de los estudiantes pues, tendrán alguna validez, pero solo en términos periféricos. Hay un rechazo contra esta forma de seminario, pero porque estaba sopesado bajo la idea de que aquel que estaba allí parado sabía porque había vivido mucho, ¿cierto? Y entonces lo que empiezan a reivindicar los mismos intelectuales es, y los mismos estudiantes, pues que no todos eran antiintelectualistas, era bueno, ¿qué es lo que acredita realmente al maestro? ¿Qué es lo que acredita realmente al intelectual para hablar? Y si bien pues uno podría encontrar reproches en Sartre y otros, yo creo que antes la figura de Jean-Paul Sartre nos tiene que decir mucho para pensar que es un intelectual. La acogida que tuvo Jean-Paul Sartre, pues esto aprovecho pues, para hacerle la invitación. Este será el tema que conversemos el mes entrante, donde nos centraremos entre la relación entre el intelectual y la sociedad, de cara también a mayo del 68, pero podemos decir un par de cosas. La postura de Sartre en la calle con los estudiantes es algo que hay que endilgarle no a un académico, sino a un intelectual, podríamos decir. Pues uno ve también imágenes de Foucault, de Deleuze con megáfonos en la calle, la imagen de Sartre, la imagen de Herbert Marcuse, incitando a los estudiantes a la revuelta social, etcétera. O sea, el intelectual se va a la calle, ¿sí? El intelectual no se queda enclaustrado en ese seminario que cómodamente la tradición le ha entregado, sino que lo cuestiona, sino que sabe tomar postura ante él. Creo que es importante eso, creo que es importante también cuando Leandro decía hace un rato, ¿qué quieren los jóvenes? La respuesta que él daba es, pues a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Ese momento de espontaneidad inmediato, pues difícilmente, y esas son las críticas que habría que hacerle al 68, pero la crítica siempre hay que mirarla hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué momento de verdad tiene esa expresión tan inmediatista? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué momento de verdad tiene ese carácter anarquista? ¿Sí? Con todo y lo problemático que es que uno viva sin direccionamiento, ¿qué hay por reivindicar ahí? Y ese gran rechazo, ¿sí? No sabían qué era lo que tenían en mente, no sabían cuál era la sociedad que estaban reivindicando, pero lo que sí sabían, de lo que sí estaban convencidos es que no era esta, que no es esa sociedad puritana, que no es esa sociedad de ese régimen de Vichy, que no es esa sociedad que parece que una Francia que parece que no hubiera salido nunca de esa de esa Segunda Guerra Mundial, sino que parece que tuviera las mismas dinámicas moralistas. No sabían qué era lo que querían, pero sí sabían qué era lo que no querían. Ese es como el momento pues, que habría que reivindicar de la experiencia del 68. Pues y sobre todo en un mundo pues que nos había arrojado a Voltaire, a Rousseau, etcétera, etcétera, y que yo creo que para este momento no se entendía por qué había un carácter tan autoritario en Francia, porque un lugar donde la democracia supo hacer estragos muy positivos no sé, muchísimos años antes, ahora se mostraba con un carácter tan fuertemente autoritario, y esto pues yo creo que nos invita ya a entrar a ese segundo punto que trazábamos desde el principio, y esta cuestión de por qué, más allá de que nosotros hoy digamos, o este es nuestro punto fuerte aquí también, abrirá otras discusiones, pero para nosotros es así, y es pues la vía también para conversarlo, este movimiento que supuso ser un movimiento con un carácter marxista, no podemos decir que no, tuvo en sí mismo el encuentro, el choque contradictorio
con la autoridad del marxismo en Francia, que era el Partido Comunista Francés. Entonces aquí se perfila otra autoridad muy fuerte sobre la cual ya no se reviste por parte de los estudiantes, por parte de los jóvenes, incluso en gran medida quizá por parte de algunos sectores trabajadores, ningún tipo de autoridad. Ya suficientemente desprestigiada estaba la Unión Soviética y sobre todo con lo que habían hecho como ya dije, en Praga y en el 54 pues con la ocupación de Budapest, ya como que había un desprestigio tal que llamaba la atención sobre esas lógicas que se empezaban a cocinar dentro del Partido Comunista Francés. Bueno, hemos mencionado mucho a Sartre. Sartre es quizá en Francia de los primeros que empieza a ver cuáles son las lógicas de transformación de ese Partido Comunista y una vez sido o haber manifestado su adhesión a él, termina separándose y siendo un crítico muy fuerte de ese mismo modelo. Por autoritario, por represivo, etcétera, etcétera, por acomodado, por institucionalizado. No es lo mismo pues decir que simplemente era una institución, podría ser una institución con mucho prestigio, pero estaba lo suficientemente burocratizada como para que sobre ella no se posasen unos ojos muy críticos. Entonces todo eso hace que sea un momento muy extraño porque de cierta manera para el siglo XX era todo un acontecimiento que ningún partido o ningún movimiento llamado incluso marxista-leninista estuviese liderando pues este movimiento en Francia. Y más allá de que no lo estuviese encabezando, se presentase como un factor de ambigüedad tremendo frente al apoyo a ese movimiento, que haya creído en la misma línea incluso del gobierno francés de ese momento, que esos estudiantes que estaban en la calle no merecían un apoyo de entrada porque todavía no suponían ser ningún germen revolucionario ni siquiera. Entonces yo creo que hay un poco también un carácter de una mirada muy peyorativa frente a esa juventud, digamos también atravesado por el tema de la experiencia, por el tema de no confiar en lo que se podía gestar allí como revolución cultural, esos aspectos que a lo mejor parecen no tener mucha importancia, pero que Santiago manifestaba como la música, etcétera, etcétera, la forma en que reivindicaban vestirse, todo este tipo de cosas. Para la autoridad del Partido Comunista en Francia no suponía ningún momento revolucionario. Y solo después de ver que los trabajadores sí encontraron en ese movimiento una posibilidad y que incluso fortalecieron mucho tiempo, durante muchos días, el Partido Comunista empieza como a titubear y a tambalear en sus premisas fuertes de no apoyo al principio, pero que también se muestra pues como muy limitado y en últimas pues fallido en su apoyo, digamos un poco tardío. Esto también llama la atención sobre algo que decía Santiago que yo quisiera apoyar incluso con otro sentido, y es que respecto del problema de la organización, que profundizaremos luego, uno puede captar por qué algo que se le puede reprochar a ese movimiento, a esa manifestación en Francia, es la falta de articulación. Pues no hubo un momento que supuso ver todo el potencial de la situación y articularse de tal manera que hubiese dado un golpe tremendo para una sociedad que se presentaba como en algún momento ya abatida, en la misma cabeza del presidente francés, que tuvo que hacer un referendo para cuestionar su propia legitimidad como soberano. Entonces todas estas cosas se cocinan en un mundo tremendo. Nosotros quizá también en otros espacios hablábamos como preguntarse qué de especial tenía esa década del 60 que supuso uno de los momentos más fuertes del siglo XX que tuvo la revolución bolchevique. Pues es tremendo que uno pose los ojos sobre otra década más allá de ese momento tremendo de la revolución bolchevique. Es difícil que uno logre incluso ver cómo se pueden poner en términos de importancia al mismo nivel. Y el cuestionamiento entonces a lo que representaba la institucionalidad del Partido Comunista, que se convertía en todo lo que
todo lo que puede tener de magro un partido político cuando empieza a minarse de acuerdo a su extrema burocratización, de acuerdo al sentir y al decidir que sus motivaciones, sus acciones tienen que pasar por el tamiz institucional, por el tamiz de la lucha parlamentaria, que tampoco es que se rechace de entrada, y esto era otra cosa también que con la juventud habría que cuestionar, pero que para ese momento exigía ser cuestionada. Era la misma cosa de decir como la institucionalidad en Francia ha funcionado, como ha permitido que conviva el Partido Comunista, que convivan partidos socialdemócratas, que convivan incluso partidos de derecha, y convivan en, digamos, una coexistencia muy pacífica o relativamente pacífica. Entonces no se cuestionara simplemente por eso, y los estudiantes lo que hacen es hacerlo. Nunca hubo un llamado de entrada al Partido Comunista, sino que el llamado fue a los obreros, o sus ojos fueron a los obreros, su invitación fue a que los obreros salieran a la calle, a que pararan en las fábricas, entendiendo, y ese será otro de los puntos también, que el sujeto revolucionario estaba lo suficientemente difuso para que se instalara o del lado de la juventud, o del lado de los trabajadores, o incluso del lado de los grandes dirigentes del Partido Comunista. Entonces es un momento muy extraño que llama la atención también en términos políticos sobre la organización misma de ese país. Es Es que yo creo, un poco aquí jugando con los términos que ahorita proponía Juan David, de que lo que marca la experiencia de la ruptura, de lo que marca la experiencia es ese momento de crisis frente al cual pues hay una manera de responder con sentido frente a esa experiencia. Uno podría decir lo siguiente, y es, lo que planteó esa juventud en ese momento fue una fuerte interpelación a la mismísima izquierda. O sea, el crédito de los estudiantes es haber propiciado un movimiento que la izquierda no fue capaz de desatar. ¿Qué de verdad hay allí? ¿Qué de verdad hay en ese planteamiento? Un partido rígido, organizado, unos precedentes de un mundo que se partía en dos entre capitalismo o más bien entre gobiernos liberales capitalistas y los otros que por lo menos ideológicamente era eso de que se planteaba con el socialismo real, que eran los comunistas, pero eran los estudiantes que no tenían esos valores ideológicos, digámoslo, comunistas, los que logran animar toda una lucha revolucionaria. ¿Qué está planteando eso ahí? Está planteando de alguna manera una gran incapacidad que en ese momento la izquierda francesa, y no solo la izquierda francesa, sino la izquierda en gran parte del mundo, en especial en Europa que dominaba, estaba ya empezando a tener una especie de divorcio con las masas. Era incapaz de motivar a esa revolución. Hay una ironía que tiene Alain Touraine hablando de los sucesos de Mayo francés, y es que el fracaso del Partido Comunista en Francia no fue el fracaso de un partido revolucionario, fue su fracaso como partido reformista. Eso es un insulto tremendo. O sea, ni siquiera fueron capaces de ser reformistas en ese momento. O sea, fueron tan pusilánimes que el logro de De Gaulle en Francia fue en parte a su gran incapacidad, a su miopía para entender lo que, claro, era espontáneo, pero aquí hay que empezar a dialectizar lo espontáneo. Rusia en 1917 presenta elementos espontáneos que no se podrían agarrar a un esquema ya establecido de interpretación de la revolución. Venían los marxistas, los mencheviques, que decían, es que el campesinado se tiene que anexar a los obreros y es el proletariado los que tienen que dirigir la revolución. Luego entonces, como no tenemos capitalismo, como todavía no se ha formado la clase obrera, luego entonces propiciemos que primero se dé el capitalismo y ya luego ahí sí hacemos la revolución. Pues resulta que en ese momento particular, si esa lectura teórica se imponía sobre los acontecimientos espontáneos que se estaban presentando, pues se desaprovecha de un momento revolucionario. Y ahí es donde entran los bolcheviques. Estoy tomando esto como ejemplo para luego volver a lo de Francia, pero en ese momento particular hay un elemento de lo espontáneo. Los campesinos en los campesinos ideológicamente eran populistas, anarquistas, no había una adhesión como tal, y eso era todo problemático, claro, pero ¿qué era el hecho verdadero? Pues que le estaban poniendo palos en la rueda al zarismo, que se estaban rebelando. Entonces era una potencialidad que había que leer teóricamente y políticamente, y ahí es donde entra Lenin.
Entonces, la virtud del como político no es no al espontaneísmo, no, venga a ver qué hay ahí de importante políticamente y lo anexamos. Pues estos comunistas de Francia, que de comunistas tendrían el nombre porque pareciera que no hayan leído el pasado, en este caso de los soviéticos, no leyeron que en ese momento los estudiantes estaban planteando algo importante. Hay algo bellísimo en el Mayo francés, y es el convencimiento que tienen los obreros frente a los estudiantes, que se da en el mismo momento de los acontecimientos revolucionarios. Es decir, esas manifestaciones que se daban en el barrio latino, dicen algunos autores, fue en el momento mismo del combate. O sea, había una especie de escepticismo de los obreros frente a los estudiantes. De hecho, dicen que muchas veces cuando estudiantes iban a las fábricas a hablarles los obreros no los recibían de buena gana. Porque pues estos hijos de papi, ¿a qué van a venir acá? Estos no tienen identidad de clase con nosotros, estos no son obreros, estos son pequeños burgueses que tienen unas empatías efímeras con la revolución, pero no nos vienen a apoyar como tal. Entonces había una especie de desconfianza como tal frente a eso, pero cuando en los acontecimientos de esa semana, la semana rabiosa del 3 al 11 de mayo, hay ese apoyo decidido, hay ese combate, la persuasión que tienen los obreros frente a ver a esos estudiantes, dicen, bueno, pues estos sí están de nuestro lado. Y es ahí donde empiezan a ganarse a los obreros, donde empiezan a ganarse, perdón, los obreros empiezan a ganarse, los estudiantes empiezan a ganarse a los obreros, se unen sindicales obreras, fuerzan al Partido Comunista a que cambie de posición, pero ya tienen encima el signo negativo de que inicialmente les hicieron un rechazo, y eso ya es muy postizo, ya ahí no hay tanto una lealtad frente a ese movimiento, y de hecho ahí lo que sigue es las marullas burocráticas y el desaprovechar un momento que hubiera podido ser un poquito más, se hubiera podido conseguir más cosas. Pero creo que ese elemento ahí es interesante, en tanto para la historia del marxismo supone, y yo creo que hay que plantearlo ahora, o sea, ¿qué es hoy en Colombia, por ejemplo? ¿Qué dicen de verdad ciertas manifestaciones políticas? O sea, no puede ser que nosotros sigamos, por un lado, predicando una teoría que no concilia con los hechos que nos demuestran. O sea, a veces, así eso nos toca ir en contra de nosotros mismos, tenemos que leer ciertos asuntos políticos que se están planteando. Y yo creo que, un poco como para hacer el paralelo con el ahora, de lo que plantea este Mayo francés, esa es la enseñanza de las luchas políticas más importantes. Sí, antes de que Juan David seguramente tiene muchas ganas de hablar, es muy precioso pues y también sabe escuchar. Aquí hay un momento importante acá porque tenemos algo algo que difícilmente alguien de esta sala alguien que está en esta sala no ha experimentado o algo de lo cual no tiene incluso un vínculo directo. Y lo que plantea Santiago abre una beta tremendamente potente para pensarnos ahora, y nosotros tenemos que preguntarnos con muchísima seriedad qué es lo que ha sucedido en este país, y como sucedió también ahí, el muchacho que tenemos ahí que se llama Daniel Cohn-Bendit, pues ahora es ya no un tan muchacho, ni siquiera en espíritu, y ha sabido pues adoptar ciertas lógicas del mundo capitalista que han permitido que se acomode pues en ciertos partidos políticos muy tibios. Ahora, la pregunta entonces importante aquí sería, pero de verdad con mucha seriedad, ¿qué sucede o qué ha sucedido en nuestra historia política también a veces muy infantil, que ha supuesto manifestaciones revolucionarias tremendas, actitudes revolucionarias impresionantes que luego han sido rápidamente reaccionarias? Entonces Santiago decía, hay que preguntarse qué ha sido ser comunista en este país, hay que preguntarse por qué aquellos comunistas, aquellos defensores del manifiesto comunista en los 70, hoy hablan, pero con una voz fuerte y tremendamente engatusadora en las filas de la derecha. Eso es una cosa impresionante. ¿Qué pasa? Anclado a eso que ya hablamos en un primer momento de la juventud, que hace que se dé ese vuelco tan grande y que no sea, pues la pregunta queda es porque nosotros sabemos que ha sido repetitivo, pues que incluso a aquel que se muestra en un primer momento muy revolucionario, que tiene una actitud contestataria,
rápidamente se le descalifica antes de que se desarrolle su vida, porque prácticamente el futuro ya le apunta hacia la derecha. Es una cosa impresionante que nosotros hemos tenido de manera muy repetida en este país. Es como tenerlo ahí presente, porque yo sé que es algo que toca mucho y es una pregunta que valdría la pena hacerse de manera muy seria. Bueno, no, para que vamos avanzando, porque pues el tiempo también nos obliga, yo creo que podríamos entender este fenómeno del sujeto histórico. Lo que pasa es que cuando uno está planteando la conversación, uno piensa que son momentos distintos, pero la lógica misma de la conversación le confirma a uno que está hablando siempre de una y la misma cosa. ¿Quién es ese sujeto histórico? De la mano con ese otro punto que decíamos de la nueva izquierda, ¿sí? ¿Qué pasa con la nueva izquierda? ¿Cómo entender el concepto mismo de izquierda? ¿Cómo entender esa dialéctica entre espontaneidad y dirección? ¿Qué pasa en la juventud? O sea, todos estos fenómenos yo creo que tienen en este punto pues un común denominador. A ver, bueno, ya Leandro lo ha dicho. Daniel Cohn-Bendit o Daniel Rojo pasó a ser Daniel Verde y hoy en día está enarbolando un ecologismo muy instalado en las lógicas del capitalismo, y pues entonces uno sí se tendría que preguntar, bueno, ¿qué pasó con ese momento contestatario del 68? ¿Qué pasó con ese líder del 68 que hoy en día pues está instalado en las lógicas del capitalismo? Pero bueno, pues voy a apelar al mismo Dani, el rojo, no el verde, para señalar como cuál sería el remedio, y si se me permite la expresión, para entender esta situación compleja. Hay un texto muy famoso de Lenin que se llama El comunismo, eh, la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, se llama el texto de Lenin. Lenin está insistiendo en que todos esos esas pequeñas izquierdas nada tienen que hacer si se piensan por fuera del comunismo, que eso es una enfermedad infantil, ¿cierto? Que los comunistas que todavía no son conscientes de su ser comunista, pues son unos infantiles izquierdistas. Pues bien, Daniel Cohn-Bendit, Lenin no hubiese querido dormitorios mixtos, pues, de ninguna manera, pues, o sea, son embelecos de la juventud que pierden la dirección del partido. Pues bien, Daniel Cohn-Bendit escribe en junio del 68 un texto que se llama precisamente El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo. O sea, aquello que condena Lenin, Cohn-Bendit lo reivindica, el izquierdismo, ¿cierto? Ese izquierdismo ya viene decepcionado de esa misma lógica burocratizada del comunismo heredero de la revolución bolchevique, que Santi dice bien, o sea, como que habría que preguntarse hasta qué punto los comunistas del Partido Comunista Francés eran realmente comunistas o si solamente tenían de comunistas el nombre. Pues el problema es que dialectizar la espontaneidad y la organización no pasa por decir primero somos espontáneos y después somos organizados, primero somos espontáneos y después tenemos dirección, como pasaba aparentemente en la revolución bolchevique, mucha espontaneidad en principio, una cosa que nadie se imaginaba, que el zarismo iba a ser decapitado por un movimiento, comillas, proletario. ¿Sí? Habría que pensar cómo es ese proletariado campesino de la Unión Soviética, una cosa que nadie se esperaba. La espontaneidad posibilitó una revolución que no fue sangrienta, que fue producto de una gran inteligencia, de una gran estrategia militar y revolucionaria pues en su momento, y es la espontaneidad la que nos trae la revolución bolchevique. Pero ¿qué pasa? Una falsa dialectización es, bueno, entonces para dialectizar la espontaneidad y la organización, pues primero seamos espontáneos y después organizados. ¿Y qué es lo que termina sucediendo en la Unión Soviética? Y era lo que hablábamos también el año pasado en el homenaje a los 100 años de la Revolución Bolchevique, es que la herencia de la Revolución Soviética fue un paulatino anquilosamiento, una esclerosis paulatina de esa espontaneidad, y lo que teníamos es una gran estructura monolítica que decidía hasta en lo más particular, hasta en lo más personal de la vida de los individuos, que no podía moverse un dedo sin que
toda la estructura se diera cuenta, o sea, incluso estaba burocratizada incluso para el mismo Stalin. No es verdad eso de que Stalin tenía total autonomía de hacer lo que se le diera en gana porque era el dictador de la Unión Soviética. Eso es una mala lectura del fenómeno. El mismo Stalin era víctima de la burocracia de la Unión Soviética. Hay quienes dicen que Stalin es la primera víctima del stalinismo, precisamente por esa lógica anquilosada de pensar la revolución. Pues bien, ¿qué pasa con el Partido Comunista Francés? No es que de comunistas tengan solamente el nombre, habría que decir, eran comunistas porque ser comunista en aquella época era seguir los direccionamientos de la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, no son comunistas en el sentido en que sigan lo inaugurado por la revolución bolchevique, sino que son comunistas en el sentido en que siguen las directrices del Partido Comunista Internacional, o de lo que diga pues, la Unión Soviética. Eso entonces nos dice, bueno, la izquierda es esto. La izquierda es necesariamente ese golem monolítico que no puede transformarse en otra cosa. ¿Qué es la izquierda? ¿Cómo podemos pensar la izquierda? Pues bien, Daniel Cohn-Bendit nos dice, el izquierdismo es la solución a esa enfermedad senil del comunismo, que es esa estructura monolítica. Entonces, se reivindica otra vez la espontaneidad. O sea, hay que integrar, dialectizar la espontaneidad y la organización no es de ser primero lo uno y después lo otro. Hay que lograr el reino de la libertad en el reino de la necesidad, como dice Marx en el Capital en alguna parte. Hay que integrar la espontaneidad en la organización misma. Sin esos momentos juntos, sin una lucha revolucionaria que sea capaz de darle su momento a la particularidad, a la individualidad, a la subjetividad, a la par que proyecta, a la par que planifica económicamente. Sin esas dos cuestiones, pues no podemos tener revoluciones, que al fin y al cabo queremos una revolución es porque queremos una subjetividad más lograda, no porque queremos una subjetividad mal lograda. Entonces, esta es la lucha pues, que tratan de sacar a flote los estudiantes del 68, por eso yo decía al principio es un síntoma, esta juventud no sabía qué quería, ellos manifestaban algo que manifestaba el siglo XX mismo, por ellos se tramitaba, por su sensibilidad se tramitaba una enfermedad del siglo XX como tal, y pues bueno, busquemos en el izquierdismo esa nueva izquierda, esa forma lograda de pensar nueva, de volver a los fundamentos de la revolución. Pues busquemos qué posturas, pues quién se nos puede dar ahí. Miren, es que es muy diciente que los jóvenes vieran que ese falso sincretismo que trata de hacer la sociedad liberal burguesa no sea sino otra manifestación de lo mismo que está pasando en la Unión Soviética. Es que si acá está lloviendo, allí no escampa. La posición de los jóvenes era un poco... Aquí me dicen que las verdades del partido son estas y que no pueden cambiar, pero en el totalitarismo democrático, que habría que señalarlo de esa manera, pues como hiciste Herbert Marcuse, la sociedad democrática contemporánea es totalitaria en un nuevo sentido. La voz del líder no se escucha por ningún lado, pero sí se hace sentir el totalitarismo incluso en las necesidades mismas de los individuos. Esa sociedad represiva que me dice, no, es que cualquier cosa es válida, todo el mundo tiene derecho a hablar, y dice Daniel Cohn-Bendit, pues ¿cómo así? Entonces si alguien trata de reivindicar el derecho de enarbolar las ideas del nacionalsocialismo, yo lo tengo que dejar porque es que la estructura me dice que es que nosotros somos democráticos. Hay un ensayo también del 68 de Herbert Marcuse que se llama Tolerancia Represiva, donde Marcuse denuncia, o sea, también esos valores supuestamente liberales, pluralistas de la sociedad burguesa son totalitarios, son represivos, porque es que entonces si yo digo que cualquiera tiene derecho a hablar, entonces el más bárbaro de los bárbaros está en el mismo nivel de aquel que ha hecho un trabajo concienzudo por pensar la libertad, por pensar la justicia, por pensar la equidad. Entonces, ¿hasta dónde vamos a aceptar el hecho de que es la pura organización, sea del bloque oriental, sea del bloque occidental, lo que tiene que regular nuestra existencia? Y una y otra vez lo que están reivindicando esta nueva izquierda, que es la expresión que aparece y habría que anotar con mayúscula, esta nueva izquierda está reivindicando la posibilidad de pensar otros mundos posibles, ya no solamente otro mundo. De todas maneras, ahí habría un poco para ponerle complejidad al asunto, y es, claro, ahora tenemos la comodidad, comillas, del presente para ver el pasado,
y decir y cuestionar la Unión Soviética, cuestionar las adhesiones de muchos intelectuales o muchas posiciones de partidos comunistas, en este caso el francés, que yo creo que se merecen mucho esa crítica. Pero a mí en particular, en términos de un análisis histórico, me gusta situarme tal, digámoslo, análogamente, frente a como si uno estuviera viviendo esa situación, hacerle una crítica al comunismo, o por lo menos en los intelectuales de izquierda. Ahorita Leandro nombraba a Erich Hobsbawm, y él planteaba lo difícil que era en ese momento tener una ruptura con el Partido Comunista. ¿Y por qué? Por situaciones políticas del presente. Habrá que matizar, no es lo mismo el marxismo soviético en el 30, por ejemplo, con Stalin, a lo que fue con Khrushchev o a lo que fue con Brezhnev. Y si hay líneas de continuidad, pues hay que identificarlas. Yo creo que Juan David señala una que es precisamente esa de la burocratización, pero ¿por qué digo que es bueno señalar también las diferencias y no entenderla como un bloque que se mantuvo en el tiempo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los 30 había una situación muy particular con el fascismo, y Erich Hobsbawm dice, muchos intelectuales que hicieron una especie de cálculo político, dijeron, sí, nos tenemos que tragar muchos sapos del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque es que tenemos ese demonio ahí enfrente. Entonces muchos, era una situación muy embarazosa, porque sabían de la represión, porque sabían de los gulag, porque sabían de muchas otras situaciones, y de cierta manera tenían que lidiar con ese asunto por oponérsele al fascismo. Yo no digo que haya que justificarlos, sino que en términos de comprensión histórica, eso se tiene que sopesar también. Y otro cuento cantaría en la Guerra Fría con Nikita, no, sobre todo con Brezhnev, porque Khrushchev casi no tuvo tiempo para dirigir. Eso en términos de entender que, aunque yo creo pero esto es como la matemática, o sea, el problema no es llegar al resultado, sino entender el proceso. Yo entiendo y yo estoy de acuerdo con la idea de que el Partido Comunista la Unión Soviética iba cada vez más hacia un capitalismo disfrazado de banderas rojas y abiertamente. Y eso hay que diferenciarlo en ciertas épocas, pero entender el proceso político que lo llevó a eso, creo que lo hace a uno, creo que enriquece la situación. Y para señalar una cosa, respecto, ya que estamos hablando del sujeto histórico de la revolución, para ponerlo en diálogo también con estos asuntos del Mayo francés, incluso que tiene que ver con el asunto del espontaneísmo y la dirección consciente, y hay que diferenciar una cosa, que yo la he entendido con Marx de manera muy clara. Una cosa es diferenciar lo revolucionario en la toma del poder o de cómo se llega al poder. Pueden haber momentos revolucionarios en cómo se llega al poder. Hay que diferenciar eso de la transformación revolucionaria de la sociedad. Y hay una cosa ahí radical, al marxismo le interesa lo segundo. A veces lo uno implica lo otro, pero es que se puede llegar al poder y volverse conservador, que efectivamente fue el proceso de la Unión Soviética. O sea, puede haber una manera, y eso es lo que plantearon estos muchachos en mayo, una cosa inédita. Es que no hay acontecimiento revolucionario que plantee algo inédito. Nadie puede predecir una revolución. Nadie puede decir en tal época va a haber una revolución. Por eso lo espontáneo tiene que leerse y tiene que entenderse. Porque no hay una mente brillante que tenga la historia en la cabeza que diga dentro de 2 años va a haber una crisis económica, luego entonces hay que preparar a los partidos para esa época que va a haber. Eso es absurdo, eso la historia lo ha refutado 1 y 1000 veces. Por ese elemento impredecible de la historia, o sea, ser político es muy duro, pues, pero político en el sentido pues emancipatorio y de transformación de la sociedad, porque hay otros pues que no tienen nada de admirable. Pero volviendo a este asunto, por eso es difícil, porque hay que conjugar lo inédito teóricamente, lo que no está escrito en ninguna parte, tener la capacidad de leerlo y ponerlo a dialogar con esos análisis estructurales que se tiene. De nada nos sirve saber que el capitalismo es el problema cuando nosotros no somos capaces de identificar las potencialidades políticas que lo pueden combatir. Podemos tener el capital en la cabeza, pero si no tenemos la habilidad en ciertos momentos de poner a dialogar esos análisis con lo que nos presenta la sociedad,
vamos a caer en la impotencia siempre y daremos muy buenas conversaciones y conferencias, que es importante hacerlo por el combate ideológico, pero el capitalismo seguirá instaurado. Entonces creo que en esto que decía, que cuando lo que importa es esa transformación revolucionaria de la sociedad, con ese asunto inédito de la historia, hay relecturas, y yo creo que ahí yo diría que también está el valor político de este Mayo francés. Sí, bueno, ya como han podido ver, pues hemos abordado varias cosas. Queda entonces, digámoslo así, la pregunta de qué deja el Mayo francés o qué es lo que se empieza a gestar ahí después de ese movimiento que no supo encontrar articulación, que no supo encontrar el factor leninista en Francia en esas jornadas. Y cuando digo factor leninista es de verdad, no supo encontrar, Lenin no supo encontrar la organización de sus luchas. Los obreros o algunas sindicales, algunas centrales obreras pues sindicalizadas transaron con el gobierno francés por unas reformas, se diluyó rápidamente el asunto y paulatinamente luego se dio pues la reestructuración del modelo liberal en Francia, que pues hoy todavía sigue haciendo estragos allá y que cada vez parece con más matices derechosos. El asunto entonces de qué es lo que deja el Mayo francés era un poco es un poco ese último punto que nosotros queremos proponer hoy, y es qué pasa con eso que quedó desmembrado y que después supo fortalecerse en luchas feministas, en el ecologismo, en luchas antirracistas y de otro tipo, pues. Eso que deja el Mayo francés, que incluso ya estaba gestándose antes de él, pero que no supo tener un lugar preponderante o un lugar poderoso en esa situación, es lo que Juan David pues ya ha dicho que uno puede catalogar o mencionar bajo el espectro de lo que allí se bautizó como Nueva Izquierda. Esas cosas que quedan ahí, eso que todavía hoy es una pregunta, todavía hoy es una deuda, nosotros todavía vivimos mundialmente en el espíritu del Mayo francés, todavía nosotros no sabemos cómo articular luchas anticapitalistas, todavía estamos separados, todavía vamos por caminos diversos, las mujeres, o no todas, pero las mujeres creen que sus luchas son solo de ellas, los negros solo de ellos, y así es, digamos, una cosa que ante la ausencia de esto, que también se puede llamar organización o cohesión incluso, encauzamiento de la espontaneidad, hace que la pregunta esté abierta y que la deuda siga para nosotros, que es o en gran medida eso es lo que ha permitido que otra vez estemos asistiendo al triunfo de regímenes autoritarios, otra vez estemos asistiendo al fortalecimiento de las derechas que parecen pues empezar a dominar en gran medida, yo no sé, si uno se piensa en un plazo no muy largo, empezar a dominar pues las lógicas sociales. Todas estas cosas son puntos importantes que deja este Mayo francés. Mi reflexión personal, pues por acercamientos particulares, es de acuerdo a lo que uno puede ver en el feminismo. Es innegable que más allá de que se le reprocha a este movimiento que no supo tener un lugar para las mujeres, será cuestionable o no, pero yo creo que hay algo o mucho de cierto en que no fue una posibilidad revolucionaria feminista. De todas maneras sí deja el tapiz o sí deja el terreno para lo que luego supuso el triunfo que ya mencioné de la anticoncepción en Francia, lo que supuso la articulación de las mujeres por reivindicación de unos derechos muy particulares y lo que supone todavía hoy la base sobre la cual las mujeres luchan por sus cosas, que también era algo que tratábamos en otro espacio y que no se puede desconocer. No se trata entonces de decir que las mujeres tienen que aceptar su adhesión ciega, su articulación ciega a otras luchas anticapitalistas. Para ellas está la reivindicación de su posición como mujeres y de lo que exige también esa situación, pero que es en últimas lo que todavía cuestiona el no triunfo o la debilidad, la necesidad de que todavía uno tenga que seguir insistiendo en esas luchas. Puede ser que también se haya instalado cierto espíritu de comodidad en la misma lucha, pueden ser muchas cosas,
pero creo que es lo que llama la atención sobre todavía la transformación, la metamorfosis o el viraje que se repite una y otra vez de estos movimientos revolucionarios que terminan siendo reaccionarios aún sin saberlo, que ya también sería pues unas preguntas sobre las cuales el psicoanálisis nos daría muchas pistas para indagar. Entonces, ese asunto particularmente, pues ya lo dije, en el feminismo, del ecologismo pues queda mucho por decir, es una lucha muy potente, hay muchas vetas de trabajo ahí, hay muchas vetas revolucionarias allí, pero yo creo que siguen estando aún muy dispersas y la exigencia pues de una sociedad que se quiera cualificar y pueda encontrar en la resolución de sus conflictos o en la tramitación de sus conflictos formas diferentes a las que históricamente hemos tenido, sobre todo en este país, tiene que hacerse esa pregunta. Es imposible eludir esa pregunta y entonces otra vez nosotros tenemos que estar de cara a eso que supone ser muy espontáneos y saber encauzar o saber organizar esa espontaneidad, que no exige una subordinación, no hay una fórmula para eso, pero que allí donde aparezca la grieta revolucionaria hay que estar atento a lo que sucede con eso, hay que estar atento y no encontrar en puntos separados la posibilidad y el agotamiento de toda la lucha. Eso es como lo que en mi concepción deja una experiencia como esta, que más allá de su fracaso uno podría decir que también tiene su triunfo, y su triunfo es que se hayan abierto muchas posibilidades de discusión y muchas posibilidades de reivindicación de otras luchas. Bueno, pues nos toca cortar porque tenemos que dar tiempo, así sea para una o dos preguntas al final. Antes de, bueno, son muchos los temas que nos quedan en punta. Quisimos ir un poco más detenidamente sobre estos movimientos, el ecologismo, el feminismo. Bueno, Leandro ya señalaba algunos puntos, pero qué significaba pues la píldora anticonceptiva para la época, o qué significaba algo como pues incluso algo tan cotidiano como el uso de la minifalda en la década de los 60 resultaba pues revolucionario en este contexto. Pero bueno, son muchos elementos que todavía nos quedan en boga, pues se nos formulan como la promesa para que el mes entrante retomemos algunos puntos acá y los encaucemos a partir de la pregunta por la relación de la intelectualidad con las luchas sociales, y bueno, invitarlos también a que nos acompañen el próximo mes donde estaremos tematizando precisamente este punto. Les agradecemos mucho y si alguien tiene de pronto preguntas, también muchas gracias por eso. Concluida la conversación, damos paso a las preguntas. Quien desee participar, bien pueda, levanten la mano. Bueno, no. Bueno, por allí tenemos una. ¿Dónde? Buenas noches. La pregunta que yo tengo y que de pronto ustedes mencionaban y de pronto redondeaban en todo lo que hablaban, pero sería muy bueno como hacerla muy explícita. Y es ustedes por qué creen que ocurre tanto eso que decían de que digamos en la juventud uno reconoce mucha gente que fue marxista o de izquierda y que al pasar el tiempo uno la reconoce ya digamos en el otro lado, en la otra orilla. ¿Qué razones ya de manera más explícita creer en ustedes para que ocurran esto y digamos de manera muy seguida? Bueno, pues es una pregunta obligada cuando uno va a analizar este tipo de escenarios. Pues Leandro me compartía que estaba trabajando un texto donde era un militante del 68 que dialogaba con su hijo sobre la experiencia del 68, pero su hijo a su vez le increpaba y le preguntaba, bueno, pues si usted me cuenta todo esto, ¿por qué está haciéndole campaña a Sarkozy? Es un texto de hace 10 años, pues, que coincidía con la campaña. Y bueno, y no hay que ir hasta Francia, o sea, nosotros... esa frase es famosa en nuestro contexto, la pronunció alguna vez José Obdulio Gaviria, quien no fue socialista a los 20 no tuvo corazón y quien a los 40 lo sigue haciendo no tiene cerebro.
Entonces, pues un poco aunado a esa idea de que es que uno en la medida en que va madurando va creciendo y va quemando etapas y la juventud es una etapa inmediatista, inconforme, contestataria y bueno, y llega la bella madurez y se pone la máscara de la experiencia, como dice Benjamin, y llega el conformismo. Y bueno, pues se hace de la propia deficiencia una virtud, es decir, yo no pude transformar el mundo, entonces aprendí que el mundo no se transforma, entonces pues ya estoy en lo cierto y usted que todavía tiene la curiosidad, pues usted es un ingenuo, o sea, se hace de la incapacidad histórica, se hace una virtud. Y eso es sintomático, a ver, eso no es algo que uno pueda explicar solamente en términos psicológicos, sino que hay que explicarlo fundamentalmente en términos sociológicos, es decir, las condiciones en esta época eran muy distintas a las condiciones en la época nuestra. Entonces, quien haya militado en esta época y quien vea posibilidades reales de un cambio social, pues muy fácilmente se levanta y dice, pues yo estoy de este lado. Ante la imposibilidad y ante el triunfo avasallante de la derecha, pues es más fácil decir, bueno, entonces yo estoy del lado de acá. Y entonces, en retrospectiva, sí empiezo a decir luego, pues pasada la historia, pasado el tiempo, en retrospectiva sí empiezo a decir, no, es que yo soy más maduro y entiendo más porque estoy en la lógica del mundo, pero habría que cuestionar nuevamente si la lógica del mundo es la lógica de la razón. Ese es el punto, pues uno podría hacer explicaciones psicológicas también que pasan la madurez, no sé, qué sé yo, respecto a una búsqueda de tranquilidad y este tipo de agitaciones sean insuficientes para la persona madura, pero yo creo que es mucho más lograda la explicación sociológica, pues yo tendría eso para decir. Y yo lo acotaría un poco más. Es que, un poco como dice Juan, es que la época de los 60, digámoslo, y yo lo he entendido sobre todo en Colombia, digámoslo, comillas, era muy fácil ser de izquierda. Y era porque había, digámoslo, cierta influencia en esa época de no solamente del pensamiento revolucionario, sino que es que había como la idea de que estaba a la vuelta de la esquina la transformación de la sociedad, algo así como si un impulso hacia esa posibilidad. Y entonces, yo lo entiendo así, lo que veían en la izquierda no era tanto la convicción de esa transformación de la sociedad, sino una vía que al parecer, por lo que mostraba el mundo, era la más optativa o la más clara, si se quiere, para llegar al poder. Entonces lo que había era también, en el fondo, lo que se encubría era no sé cómo decirlo, como unas ganas del poder también, que precisamente por eso es que se pasan del lugar tan fácil, porque como esta vía no nos llevó hacia una posición privilegiada del poder, pues entonces no tenemos ningún problema para pasarnos a otra que nos lleve a esa posición privilegiada. En el fondo, en muchos no había tal posición revolucionaria, sino que eso más bien se disfrazaba y con todo el entusiasmo de organizaciones que existían, pues se podría expresar. No sé hasta qué punto eso sea lo que explica, pero como vos decís, si uno quiere entender cómo se da tan fácil ese paso, hay algo de eso que creo que también está ahí. Otra pregunta por parte del... Pues hay otra respuesta antes de la otra pregunta ya. Sí. Hay una, a ver, sin embargo, voy a empezar con un sin embargo, nosotros estamos viendo ahí en las imágenes a una señora negra de afro, o a una muchacha muy bonita, una negra de afro que se llama Angela Davis, que bueno, está grande y es grande pues todavía, es una dirigente comunista de los Estados Unidos que todavía no renuncia de ninguna manera a su lucha y que yo creo que también es el registro de, bueno, la excepcionalidad pues dentro de una gran regla y nefasta regla pues de esos virajes hacia la derecha. Por ahora pues de mi parte es como una respuesta un poco superficial, orgullosamente superficial también, y es un poco habrá que buscar o instalar ese fenómeno, o que ese fenómeno es muy propio del siglo XX, quizá un poco al final del siglo XIX, porque yo creo, pues no sé, uno como que podría ver con todas sus contradicciones, yo creo que Rousseau salió siendo un revolucionario del orfanato y se murió siendo un revolucionario. Y esos grandes personajes, yo creo que el momento que supuso sobre todo el inicio del siglo XX con ese poderoso movimiento revolucionario de la Unión Soviética fue el momento
que llamaba la atención, tocaba las cornetas que avisaban que el mundo podía hacer otra cosa. Y ese entusiasmo que instaló un carácter revolucionario mundial, incluso de praxis para quien no quería la revolución, que también se abocó a su acción para atrasar o para evitar ese momento, fue lo que recogió todo el siglo XX y que nos hace hablar de ese fenómeno como un fenómeno, me atrevería yo a decir, propiamente del siglo XX. Es decir, lo que supuso la Unión Soviética y todo su declive, yo creo que también supuso el declive de un entusiasmo que en principio se mostró revolucionario. Y Santiago tenía mucha razón con lo que decía antes, es que era imposible que quien cuestionaba a la Unión Soviética en el momento de su esplendor. Era prácticamente adherir, ni siquiera por estar engañado, adherir con convicción y con argumentos hacia una propuesta diferente de un mundo que ya no satisfacía un montón de cosas. Entonces yo creo que esos personajes que se marcan en el siglo XX, el lamentable Raymond Aron, pues un intelectual francés que en su juventud funda un movimiento que se llamaba Socialismo Barbarie, que con esa expresión estaba diciendo socialismo o socialismo, luego no tenía ningún rubor en decir en Francia, en este contexto del mayo del 68, que prefería estar equivocado, que no le importaba estar equivocado, prefería estar en esa posición que tener la razón con Sartre, por ejemplo. Entonces, todas esas imbecilidades que aparecían en ese momento y todas las imbecilidades que ve uno de alguien que mágicamente va a la derecha o que mágicamente se muestra como muy conservador y con toda la carga que tiene la expresión ser conservador en un país como este y en una situación como la nuestra, yo creo que empieza a marcar pues entonces el camino y más allá de encontrar una respuesta de entrada, nos abre un panorama investigativo de verdad, pues no investigativo por preguntas de perogrullo, investigativo de verdad que entonces nos sitúa de cara a saber qué fue la historia del siglo XX, a saber qué ha sido la historia de este país y a saber qué ha hecho que en cada contexto y qué dinámicas sociales han arrojado el resultado de una intelectualidad muy resquebrajada, de una intelectualidad o de un movimiento o de una actitud social que supuso un declive desastroso, que ahora no tiene ningún problema en negar todo lo que en un momento afirmó con tanto entusiasmo. De pronto, insistir, más allá de encontrar una respuesta, es incluso la grata sorpresa de encontrar muchas preguntas que le empiecen a uno a abrir el camino de esas investigaciones. Yo voy a parodiar a Juan David con otro tiro así de perro, que el diablo sabe más viejo, por viejo que por diablo. Que esta gente que se va burguesando, aquí tenemos el caso de Amílcar Acosta en la Universidad de Antioquia. Patente, nos hizo tirar piedra por ahí, nos hizo quebrar y ahora es el zar de los combustibles y un montón de cosas, y fue ministro, que ya esta época tenemos los indignados, que hubiera pasado con las redes sociales si el mayo del 68 hubiera sido hace 5 años, lo que pasó en la primavera árabe, pero los indignados no eran estudiantes y no era todo mundo. Aquí no eran los estudiantes, que se fueron contra los anquilosados comunistas, pues, los peleles comunistas, los mamertos, que estaban anquilosados en Francia y en varias partes. ¿Qué pasaría ahora con redes sociales? Explosivo. Bueno, también es una pregunta pues muy pertinente, pero yo dejaría para dar una respuesta más larga el mes entrante. Yo podría decir algo puntualmente. ¿Cuál es la certeza que tiene uno del sujeto histórico? Santiago decía, pues es que es muy fácil, si yo tuviera la certeza de que en 5 años va a haber una crisis económica en tal parte, pues le digo a todos los partidos, prepárense porque en tal fecha vamos a hacer tal cosa. Pero eso así no funciona la historia. Nosotros tenemos esos momentos de efervescencia, afortunadamente porque aún existe en la historia la espontaneidad, a pesar de que cada vez se está acabando más pareciera. Y bueno, ¿cómo hacer para leer este tipo de fenómenos? O sea, los indignados fue una cosa que cogió a la izquierda internacional por sorpresa, habría que decir. ¿Qué pasaría, dice usted, si mayo del 68 tuviera redes sociales? O sea, la situación sería muy distinta. Bueno, entonces, ¿por qué digo yo pues que esto sería respuesta larga en una próxima ocasión? Porque esa es la tarea que tendría que hacer el intelectual, saber leer
que en la condición objetiva muestra, tiene brotes de nuevas sensibilidades, brotes de situaciones oportunas para que cale una revolución y fungir, dice Herbert Marcuse, como catalizador del cambio social. O sea, el intelectual no es el que está diciendo esto es lo que hay que hacer, como si entregara un direccionamiento, como si entregara recetas, sino el que sabe leer esos brotes de revolución que pueden salir en cualquier parte y saber entender la ocasión pertinente para esas situaciones específicas. Por eso el intelectual siempre está en situación, siempre está situado, siempre habla de condiciones concretas y no puede sacar fórmulas abstractas. Entonces, pues como que lo dejaría pues en esos términos para que conversemos también lo sucesivo. Es que ahí, ahorita habíamos señalado, es miope negar lo espontáneo en determinados momentos, pero a su vez es muy peligroso quedarse ahí en lo espontáneo. O sea, lo espontáneo luego tiene que intentar canalizarse en acciones que se puedan sostener en el tiempo. O sea, lo revolucionario, eso es lo complejo. Complejo no es el momento fulgurante o ahí en ese instante en el cual se tiene una posición política privilegiada, es cómo se sostiene en una posición para proseguir con unas transformaciones, porque los cambios estructurales no se dan de golpe. Entonces ahí, por ejemplo, con lo de los indignados, claro, importante esos brotes de entusiasmo es distinto, o por lo menos hay que aclarar ahí que, bueno, eso cómo se va a canalizar luego. O sea, por ejemplo, ese era un problema que tuvo Mayo Francés. Daniel Cohn-Bendit decía, el valor de nosotros está en que nosotros no estamos dirigidos por ninguna organización. Cierto, cierto. Se expresaron unas intervenciones a lo democracia directa, gente que espontáneamente había un debate, o sea, no había una orientación única. Listo, bien. Ahora, la sociedad se va a mantener así siempre. Es que ese es el problema. La gente no se va a querer quedar debatiendo todos los días. O sea, va a haber un momento en el cual ese entusiasmo se empieza a apagar. Y entonces, si eso sucede, ¿cómo hacer para proseguir con las luchas? Ahí es donde yo digo, es importante que ese espontaneísmo ya se traduzca a formas organizativas que le puedan seguir impulsando eso. Porque es que, pues digamos, uno tiene que ser honesto. O sea, yo me lo he planteado muchas veces. Yo no quiero hablar de política todo el día. No queremos hablar de política todos los días. O sea, hay otros asuntos en la vida más complejos. No te creo. Hay otros asuntos complejos en la vida que también arrebatan tiempo y no necesariamente es un debate directo a cada rato. Entonces, si hay personas que pueden proseguir por sus cualidades de liderazgo y organizativas, proseguir con esas cosas, pues ¿por qué negarse a la posibilidad de esas construcciones? Bueno, despedir, ya hemos insistido mucho en una promesa y es que el mes que viene vamos a construir otras elaboraciones, vamos a elaborar otras ideas acá y esperamos pues que vengan, que propaguen esto, que traigan a sus amigos. Y bueno, vamos a hablar de unas figuras bien interesantes y yo creo que ya con lo de hoy hay suficiente sugestión como para que tengamos unos enfrentamientos más cualificados dentro de un mes. Exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente por venir, por insistir y por resistir todo esto. Muchas gracias, nos vemos dentro de un mes.